Y bueno, pues el primero de nuestros ingredientes de esta jornada va a ser precisamente, de nuevo, como todos estos días atrás, esa Semana de la Circunnavegación, que venimos de alguna forma pues hablando de la misma, de las distintas actividades que están previstas a partir de esta próxima semana. Y concretamente, si ayer nos quedábamos hablando del miércoles de la semana que viene, pues hoy nos metemos ya en el jueves. Y para ello se encuentra con nosotros Juan Carlos García Gálvez. Bienvenido, Juan Carlos, buenas tardes. Bien hallado. Que es miembro, como ustedes saben, del Círculo de Artesanos de Sanlúcar, porque ha estado con nosotros algunas veces aquí en el programa. Y bueno, él es vocal de la directiva, o sea que está metido en todos los fregados de alguna forma, si me permite la expresión, Juan Carlos, que estáis allí desarrollando, que son muchísimas cosas, claro. Vamos, tenemos un buen equipo. Sí, sí, sí. Y estábamos precisamente antes de empezar hablando de que, bueno, se esperaba un poco que las actividades en torno a lo que era la celebración de ese quinto centenario acabaran precisamente con el 500 años, pero parece ser que ha habido, digamos, inquietudes, muchas inquietudes para continuar con esto más tiempo, ¿verdad? Y seguir desarrollando las actividades, digamos, en fin, en torno a ese quinto centenario, claro. Sí, la verdad que nos han incitado, nos han dicho que hiciéramos cosas y la verdad pues hemos visto como el tema, hemos tenido muchísimos años desde 2007, pues haciendo actividades, pues hemos completado para tratar de hacer el mes de septiembre como el mes de la circunnavegación, con actos, que creo que hay alrededor de 20 o 22, y la verdad muy interesante, hay de todo tipo, hay conferencias, que es lo que vamos a hablar hoy, hay también musicales, hay también pasacalles, hay una cena medieval, la verdad que muy variado. Una de las cosas que estaba prevista incluso, que ya tuvimos ocasión de hablarlo me parece que fue con Enrique hace ya bastante tiempo, era el haber podido hacer, digamos, festivo incluso el 6 de septiembre. Sí, vamos, pero finalmente parece ser que después de esa especie de plebiscito popular que se hizo a través de internet, pues no ha quedado la cosa, aunque había personas, digamos, que tenían inquietudes porque hubiera sido festivo ese día, ¿verdad? Pero finalmente no se ha conseguido, ¿no, Juan Carlos? No, la opinión de la gente, pues vale, eso es lo que tenemos. Estamos en democracia y hay que respetar a la mayoría. Seguimos de la misma forma y la verdad pues no va a quitar que hagamos este tipo de actividades también. Claro. De todas formas, el hecho de que no sea festivo ese día no quita, digamos, que se celebre por todo lo alto, ¿verdad? Ya, porque muchas veces incluso, el Juan programa Carlos, que tenemos es bastante ambicioso, vamos, para ese día. Y la verdad que coge desde las 6:30 de la tarde y hasta la cena, que ya los que quieran asistir, pues también hay un espectáculo en la cena y un desembarco en bajo de guía también, junto al chiringuito a la orilla, a las 6:30, y un pasacalle con vestido de época y demás, que lo hemos hecho otros años desde más céntrico, pero este año siempre hemos pensado que el ver desembarcar a los marineros y demás era más rememorar mejor lo que era la epopeya de aquella época, ¿no? De aquella época, efectivamente. Y bueno, como comentábamos, una de las actividades fuertes, que además viene también celebrándose desde hace ya muchos años, es el foro Sanlúcar y los océanos, ¿verdad?, por el que han pasado personas de un gran calibre, personas muy conocedoras del mundo de los océanos y en definitiva de las travesías, digamos, que se hacían muchos siglos atrás, ¿verdad? Sí, sí. Concretamente este es el año número 10, el número 10 ya. Décimo foro. ¿Y cuántas conferencias están preparadas para este foro? 3. En principio 3, ¿no, Juan Carlos? Los 3 primeros jueves de septiembre, el 4, el 11 y el 18. Ajá. En diferentes sitios que ahora explicaremos, a las 8:30 de la tarde, y ahí iremos hablando un poquito de cada una. De cada una de ellas. Pues mira, ya tenemos el cartel de la primera, que lo tenemos en pantalla, que es para el jueves, justamente dentro de una semana, jueves de la semana que viene, ¿verdad? Sí. A las 8:30 de la tarde. En el Palacio Ducal, sí. ¿Y todas las conferencias van a ser en el Palacio? No, esta nada más. Nada más que esta. ¿Y por algún motivo en especial? No, porque nosotros generalmente la hacemos en nuestro centro, pero ahora en verano pues siempre damos cabida siempre se presta afuera, también por el aforo, porque nuestro salón tiene un aforo limitado y entonces pues también se está más fresquito saliendo al exterior y dándole también
pues a otras entidades, pues que podamos estar con ellos, que colaboran también con nosotros. Claro, porque se hace en el Palacio, pero no dentro de lo que es el edificio, sino en la parte de donde Pues no te puedo decir concretamente. Hay veces que en verano se hace en la galería, y otras veces se hace en el salón de columna. De columna, que le da así como mayor realce a aquello, ¿no? Claro. Y bueno, en esta ocasión se trata en este caso, de Tomás Mazón Serrano. Sí. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Tomás? Pues ya es conocido aquí en Sanlúcar, porque ha estado un par de veces y demás. Además es premio Magallanes Elcano a la cultura, porque la verdad es un enamorado de la circunnavegación y todo lo que se refiere al mar y demás. Empezó con una página web, que os aconsejo que la veáis, que se llama rutaelcano.com. Es muy fácil, rutaelcano.com, y tiene una página web perfecta en medidas, en rutas, en tiempos. La verdad es que o sea, que el que se quiera es un ingeniero técnico de obras públicas, y la afición que tiene es esa, y después ha seguido escribiendo libros, está dando conferencias por toda España, y también asesora para películas sobre el tema y demás, y la verdad que es una persona encantadora y que tiene un gran cariño con el círculo, y concretamente también con su presidente, que están constantemente en contacto. En contacto, a pesar de que, como tú bien nos explicabas, no es ni siquiera de aquí, sino que él es alicantino, ¿no? Me comentaba, ¿no? Nació en Alicante, pero vive en Villanueva de la Serena, en Badajoz. En Badajoz, fíjate. Sí. ¿Y él ha tenido alguna vez contacto con algo que tenga que ver con el Cano? Porque ¿de dónde le viene esa afición, Juan Carlos? Pues ahí no te puedo decir. Yo creo que también empezaría como una afición y continuó y ha ido... Digamos, el hombre perfeccionándose en el tema, sí. Y es un gran conocedor, por lo tanto, ¿verdad? Sí. Tiene escrito 3 libros, pues precisamente sobre... ¿no? Uno es El Cano, otro es Espinosa, el último capitán de la Vuelta al Mundo, y el tercero ya, que es un poco lo que va a tratar a la conferencia de este año, la Vuelta al Mundo maldita, sobre la expedición de Loaiza, en la que falleció, iba El Cano también, pero a la vuelta de las Molucas pues falleció por la temida el escorbuto que se llevó a tantos marineros en aquella época. Claro, es que el escorbuto... Con 40 años que tenía El Cano. Fíjate, es que estamos hablando precisamente de unos momentos de la historia donde las edades no coinciden para nada con las edades presentes de ahora, ¿verdad? No, y las condiciones que tenían que pasar. Claro. Es que muchas veces hoy pensamos, persona tal tiene tal edad, y sin embargo, si lo comparamos, por ejemplo, con aquella época de la humanidad, ¿verdad? Realmente se duraba muy poquitos años, y además incluso una persona a lo mejor con 40 años, si lo comparamos, digamos, con el presente, a lo mejor podía parecer perfectamente que tuviera ya 60 o más, incluso, ¿verdad? Yo hace poco salí del colegio, vamos. Claro. Así es. Pues nada, este hombre ya... A ver, para el año que viene se cumplen los 500 años de la muerte. Claro. Que aquí, como celebramos todo, pues a ver si... si ya esta idea ha fraguado en algún sitio también para celebrarlo. Claro, porque este personaje no era de los más conocidos de la expedición, ¿no, Juan Carlos, o qué? Bueno, ahí... Me refiero que cuando se habla de esa expedición del Cano, pues se habla de una serie de personajes, pero a lo mejor este no es que fuera desconocido el hombre, pero no era posiblemente de los más llamativos, ¿no? Hay un grupo de marineros que sí eran marineros digamos puros, los más sobresalientes, los más ¿no? sobresalientes, sí. Y entonces este entra dentro de ellos, vamos, que conocía todas las rutas y demás, y la verdad que... ¿Y este hombre era originario de esta zona o era también de la parte del norte de España? Creo que era del norte, creo que vasco concretamente. Que venían mucho, por el apellido lo digo sobre todo, que no es un apellido muy común aquí en... Pero la expedición salió de La Coruña, o sea, no salió de esta parte. Ah, vale. Y claro, pues sufrieron más con la vuelta y demás que... Claro, llegar hasta La Coruña, a la zona aquella, digamos, como está el mar por allí, pues debe ser más complicado. Bueno, hay que decir también que estas conferencias, en principio, Juan Carlos, son conferencias que están abiertas al público de forma gratuita. Libre hasta completar el foro. Yo la aconsejo las 3, porque la verdad que han hecho los que llevan la comisión de las conferencias y del foro, han hecho un trabajo arduo, y los 3 son conferenciantes, la verdad, muy amenos,
nos van a enseñar cosas de aquella época, el que esté un poquito, que tenga conocimiento, pero se completa más todavía. Claro. Y la verdad que os lo aconsejo porque van a salir satisfechos. Porque este hombre además imagino que preparará un poco sus conferencias con una serie de elementos audiovisuales también, ¿no? Sí, casi todos traen algún tipo de PowerPoint o algo documentación, para documentar, digamos, la conferencia y que resulte mucho más amena. Sí, sí. Bueno, pues nada, esto está ya a punto, como aquel que dice, de caramelo para empezar, ¿verdad?, con las primeras actividades. De hecho, ya hemos empezado, como estábamos comentando al principio del programa, relatando lo que va a ser el inicio de las mismas el próximo lunes. Lo tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina, y se va a ir desarrollando pues todos los días una actividad distinta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mañana, por cierto, tenemos previsto que esté aquí en el programa la persona que de alguna forma va a centrar la actividad también del viernes, que va a ser Karina, esta cantante sanluqueña, en este caso, que tiene esas dotes tan especiales, ¿no?, la forma de cantar tan maravillosa. Y bueno, pues prácticamente vamos a mantenernos ocupados con todo esto. ¿Hasta qué día más o menos? Porque claro, si tenemos en cuenta esas 3 conferencias... Sí, sí. Hasta el 28, creo que es. 28 hay actos, sí. Que vamos a estar prácticamente y hay unos días de hueco. Mes. Empieza más intenso la primera semana, que se ha titulado Semana Arcano, que es donde está también el sábado la cena medieval y antes el pasacalle y el desembarco de los marineros, que es un desfile vistoso. Claro. Va a acompañar la banda Julián Cerdán también, o sea que va a ser empieza en bajo de guía y va a coger para todo el centro hasta llegar al castillo, donde se va a hacer la cena y espectáculo también. Cena con espectáculo. Y hemos tratado de poner también un precio muy módico, de 35 euros la cena, para que la gente pueda acudir, porque es una actividad popular, no es una actividad elitista ni de este tipo que muchas veces pues sí, que lo que se pretende es que realmente el pueblo se vuelque en este tipo de actos. Lo hemos hecho así, con los premios y demás, con las actividades que hacemos. Hay un detalle con respecto a esto de, digamos, de esta cena, que ayer estuvimos aquí hablando precisamente con la persona que dirige lo que es el Chiringuito La Orilla, que es el que va a servir el catering, y parece que no quedó la cosa demasiado clara en cuanto a la vestimenta, porque una vez que acabamos parece que, en fin, había personas que decían, bueno, pero realmente, ¿cómo hay que ir vestido? Porque es suficiente solamente con la parte de arriba. Entonces, no, Juan Carlos, tú que formas parte del círculo... La inventiva y el buscar en el armario y demás, se ha hecho precisamente un vídeo para ayudar a la gente, incluso el que tenga problemas que acuda al círculo, que allí incluso le damos ideas, hay ropa por si le viene bien y demás. O sea que en todos los años hemos tratado de que ayudar a las personas que están indecisas, porque se creen, hay también de esto páginas de internet que puedes comprar la ropa baratísima, y poner simplemente lo que es, y yo creo que es fácil encontrar, hombre, a no sé que vaya de rey o de príncipe o algo, pues entonces pues es más complicado, pero lo que es la vestimenta yo he visto de todo, pero vamos, que es aconsejable, que hay que ir vestido para el desfile y después para la cena. Exacto. Porque, o sea que es una condición, digamos, sin la cual es imposible... Hombre, en otras localidades se celebran la independencia, las jornadas y demás, y son pueblos pequeñitos y se viste todo el pueblo. Claro, y todos los bares, restaurantes, todos los edificios lo decoran y demás. Yo creo que es una fecha que Sanlúcar tiene que luchar por ella, porque... no hay en el mundo otra epopeya tan grande como esta, y salió y llegó aquí a Sanlúcar. Exacto. Entonces tenemos que... Hombre, que nosotros mismos darle la importancia que la cuestión requiere, ¿verdad? Hombre, además, y que la economía de Sanlúcar podría ser un revulsivo para ella. Además se me ocurre que como van a seguir celebrándose estas actividades todos los años, pues mira, si invierte uno un poquito en tener un atuendo ya para la ocasión, pues lo puede seguir aprovechando en años sucesivos. O sea, que no es solamente un gasto que se haga, digamos, para un día solo, sino que se guarda en el armario. Otro año cambia el gorro, le pone otro collar o lo que sea y ya... Claro. Además, de un año para otro, ¿quién se va a acordar de lo que lleva uno puesto? Efectivamente. Pues nada, Juan Carlos, ¿algún detallito más que podamos mencionar? Sí, yo voy a resumir un poco, si quiere, los otros 2 días. Claro. Son los 3 jueves, el 11 de septiembre... a las 8:30 también, en la bodega Argüeso, y un tema también muy interesante y quizás polémico también,
que se llama la Fake News de un imperio marítimo, Ajá. que son la leyenda negra, las noticias falseadas, porque en aquella época también pues existía, el mundo estaba dividido entre Portugal y España, Sí, claro. por el Tratado de Tordesillas y demás. Entonces, al tener España ese imperio, pues había países que querían entrar y de alguna manera. Entonces, una de las cosas era la leyenda negra de que España había ido a América, pues a hacer un genocidio o a esquilmar aquello todo, y la verdad es que todas las revoluciones y todas las conquistas y demás, pues muchos países pues nos han ganado incluso. Claro, habría batallas y vamos, que concretamente se habla de Inglaterra y Holanda que querían entrar también en la tarta quizás, y con esta leyenda negra pues quitarle prestigio a lo que era la corona de España, de que allí se habían hecho barbaridades. Y no se habla de que se llevó la lengua, se llevó la religión, se hicieron catedrales, edificios públicos, a la gente se llevaron alimentos de aquí también, aunque también importamos los de allí, que llevar una cultura, la verdad que... Es curioso, ¿verdad? Es curioso. Como entonces, esto de la fake hay los news. partidarios de la leyenda negra y la leyenda rosa. Claro. Entonces, pues... ahí está. Sí. Y entonces este señor, Javier Santamarta, pues es un politólogo y profesor de política exterior, y va a hablar sobre ese tema, también muy ilustrado y demás, y la verdad es que es un tema muy interesante, Juan Carlos, y aparte, digamos, la cuestión de que hoy en día se utiliza mucho el término este de la fake news y demás, pero que ya era una cuestión, digamos, muy antigua, o sea que no lo hemos inventado nosotros ahora en el siglo XXI, sino que ya, ¿verdad?, tiempo atrás se utilizaba también esas tácticas. En las comunidades de vecinos también. Y ya para terminar, el día 18 de septiembre, también a las 8:30, en el Centro Cultural La Victoria, otro tema muy candente y muy bonito, que es el Galeón de Manila, la ruta que cambió el mundo. La va a dar Rafael Codes, también un personaje en este estudio de este tema, es un licenciado en Derecho y técnico de Hacienda, y es miembro de una asociación Héroes de Cavite, que defiende altruistamente todo lo que es hispanidad, todo lo español, y tratan de defender toda esta faceta de lo que se hizo en aquella época y demás. Y el Galeón de Manila no es otra cosa que una fragata que iba desde Acapulco a Manila, una ruta comercial que se intentó con el Cano, con el barco que volvió por el mismo camino, el que quedó allí en las Molucas, y las corrientes lo devolvían y no pudieron hacerlo. Y 43 años después, pues Urdaneta pues consiguió llegar al paralelo que cogía las corrientes del Curosivo y encontró lo que era la ruta del tornaviaje para volver a América. Y entonces, como estaba en Acapulco, en México, y Filipinas, eran las dos españolas, pues esa ruta era una ruta española, aunque era intercambio de todo Asia con América, y allí, después de México, venía a Europa. Entonces, una ruta comercial que estuvo desde 250 años, desde 1565 hasta 1815, y la verdad que los chinos necesitaban plata y América pues le podía suministrar a cambio de toda la mercancía, que no es últimamente las cosas que vienen de China, que también eran cosas creadas allí y servía para traerla para acá. Para acá, fíjate tú que al final la historia muchas veces nos demuestra que lo que tenemos ahora mismo muchas veces ya se hacía mucho tiempo atrás. Y además, fíjate tú, lo que es el tema este que nos estabas contando, ¿no, Juan Carlos? El tema de esa ruta, que había que hacerlas por el viento, y cómo era la sabiduría de la época. Corta, ¿eh? No. Todo el Pacífico, no sé si son 14.000 kilómetros o algo así, ¿eh? Pero que fíjate 3 meses o más. Claro, lo que era la sabiduría de la época, ¿verdad? De los marineros, de estos navegantes que eran capaces de conocer cómo se comportaba el viento, las corrientes marinas y todo lo demás, para poder hacer rutas inmensas
sin utilizar motores, porque no existían, Y que evidentemente. era muy dura, ¿eh? Era muy dura porque las tempestades, el clima adverso, se encontraba con todo, vamos. Claro. Hoy en día, pues fíjate, ¿no? Con el tema de los motores que llevan los barcos, pues tú te puedes enfrentar, digamos, al viento, a las corrientes y a lo que sea, sin problema, pero en aquel tiempo toda la cuestión de buscar, digamos, esos elementos de la naturaleza para aprovecharlo en favor de cada uno, ¿verdad? Pues nada, pues Juan Carlos, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros contándonos todos estos detalles, y también en nombre del Círculo pues agradeceros que hayáis organizado toda esta movida, porque merece la pena, de verdad. Ya, vamos, yo aconsejo las 3 conferencias en concreto, aconsejo porque veo que van a ser muy documentadas e interesantes y nos va a dar una idea de toda aquella época, que ya la tenemos a lo mejor básica, pero son detallitos que cuando uno se va metiendo, mira, todo lo que pasó en aquella época y lo que ocurrió y cómo luchar por conseguir esta globalización que empezó con Magallanes, pero también este galeón de Manila, la ruta, pues también completaba esa ruta comercial tan importante. Claro que sí. Pues nada, allí estarán también nuestras cámaras para que aquellas personas que no puedan estar allí, pues a través de la televisión estén presentes. Seréis bienvenidos. Muchas gracias.